Juan Francisco García, de México, es un artista visual y fotógrafo de arte. Tiene una licenciatura en artes visuales con acentuación en artes camarográficas, maestría en fotografía por parte de Kodak de México y una maestría en artes con acentuación en educación. Su experiencia dentro del mundo de la fotografía la desarrolló en la industria periodística, donde tuvo la oportunidad de conocer la maravillosa función de la imagen dentro del proceso de la comunicación. En los últimos años se ha desarrollado en el área de la educación. Por 3 años coordinó el Departamento de Fotografía de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Del año 2006 al 2010 coordinó la carrera de lenguajes audiovisuales para posteriormente colaborar en la Secretaría Administrativa. Del 2011 al 2014 fue jefe de planeación estratégica para la calidad académica. Posteriormente fue secretario académico y director de la misma dependencia universitaria. A lo largo de su vida profesional dentro de la universidad ha colaborado en las academias con la creación de diversos programas educativos. Actualmente es catedrático de la UANL, miembro del Consejo Directivo de la Escuela de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y colaborador de diversas instituciones de difusión de arte y cultura. Hoy el maestro Juan Francisco nos va a presentar una charla que se titula Los dispositivos móviles como una alternativa en la enseñanza de la producción fotográfica. Maestro, bienvenido. El micrófono y las pantallas son suyas. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Es un gusto estar con todas y con todos ustedes esta mañana a la distancia. Ya nos hemos acostumbrado, como lo hemos platicado ahorita de manera informal, ya estamos acostumbrados a entrar a una sala, a una conferencia, a una reunión, etcétera, 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 de esta manera, ¿no? De esta forma. Y bueno, pues esta mañana esta mañana vamos a ver un poco sobre las posibles propuestas o las propuestas, mejor dicho, que tenemos actualmente en la educación de la fotografía, en particular de la producción. Vamos a ver cómo esta parte de la producción de la fotografía. Y lo voy a aterrizar, todo este panorama va a ser aterrizado, tiene como modelo de referencia obviamente mi país, México, el área de la fotografía, lo que se va a desarrollar. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la educación en el área de la fotografía. Y estoy seguro que nuestros amigos universitarios que nos acompañen también de otros países latinoamericanos compartirán de alguna manera las experiencias que voy a plantear, las experiencias que vivimos en el aula, las experiencias que vivimos en la academia, las experiencias que vivimos con nuestros estudiantes también, y la dificultad, y ahí deriva un poco esta charla, la dificultad sobre el equipo fotográfico, sobre la infraestructura hasta cierto punto o el equipamiento que se debe de tener en las escuelas que enseñan artes o que enseñan fotografía o que tienen alguna currícula que trabaje la fotografía o que enseñe la fotografía, porque sabemos que requiere de una inversión, porque sabemos que no solamente es un equipo, sino es una serie de plataformas las cuales necesitan infraestructura, necesitan licencias, necesitan una serie de accesorios para que estén completos, por decirlo de alguna forma, y para que estén listos y prestos para que los estudiantes puedan trabajar con ellos, ¿no? Entonces, viendo esta problemática que tenemos en nuestra educación superior y en la educación en general que se imparta de manera formal la fotografía, pues me he dado a indagar, me he dado a investigar cuáles son las posibles alternativas o las alternativas que tenemos a nuestra disposición, ver a qué nos enfrentamos
en las universidades o en las universidades, perdón, qué es lo que nos enfrentamos, cuáles son los retos que tenemos que superar. Muchos de ellos tienen que ver con las partidas económicas que se tienen al alcance, sobre todo en las universidades públicas, y obviamente el contexto económico que rodea a nuestra comunidad estudiantil. Y me refiero a la capacidad que en un momento dado ellos también tengan la capacidad de adquirir un determinado equipo para poder tener la plataforma adecuada, la práctica necesaria y para poder seguir dando pasos en el quehacer que quieren hacer de manera profesional. Es todo un reto, es toda una maraña, son diferentes actores, son diferentes elementos, son diferentes eh, retos a los cuales nos enfrentamos en la educación artística, pero en particular en la educación de la fotografía o en la enseñanza de la fotografía. Y traigo una propuesta que se basa en la fotografía móvil, y aquí los más puristas que me estén escuchando, ¿verdad? Posiblemente ya pusimos, vaya, ya nos pusimos así como que alertas a ver qué se va a decir, ¿no? A ver qué barbaridades se van a decir. Y no, quiero que estemos tranquilos, quiero que estemos todos en paz. No es ninguna sustitución tampoco hacia lo que vendría siendo las cámaras que consideramos como las oficiales, las cámaras como las que consideramos óptimas para hacer el trabajo real de la fotografía, como a veces escucho en diferentes espacios, tanto académicos como profesionales. No tiene que ver con una sustitución, para nada. Tampoco tiene que ver como de esta forma de minimizar todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos producido con las cámaras que conocemos de toda la vida, es decir, esas cajas oscuras que tienen por enfrente un lente y que tienen una serie de elementos que tenemos que controlar nosotros, y que de ahí se deriva mucho del aprecio de la vieja escuela, ¿no? El conocimiento del manejar diafragmas, velocidades, el conocimiento de las longitudes focales, de qué trabajas películas antes de la era digital, cuáles son las películas, los granos, los reveladores, todas estas cuestiones que intervenían para la producción, para la terminación de la obra y la distribución, pues está centrada, está hasta cierto punto en un pedestal, de alguna manera, por una gran parte de la comunidad docente. Es decir, en este momento estamos teniendo como este bando de profesores que no soportan, por un lado, ver todo lo que tenga que ver con tecnología y mucho menos con dispositivos móviles. Les ponen una tacha, como decimos acá en México, les ponen una cruz y no le dan absolutamente ningún crédito ni valor, y creo que ahí estamos como que también emproblemándonos. Entiendo perfectamente la posición y el punto en el cual ellos defienden y lo respetamos. Aquí o sea, lo que estoy tratando de poner es un poquito como que estas bases para que no pensemos que se trata como de hacer a un lado a la fotografía tradicional, si le podemos decir de esa manera, sino es de qué forma podemos convivir, de qué manera nos podemos auxiliar, de qué forma podemos expandir las capacidades creativas, que principalmente son las que buscamos en los estudiantes de la educación artística, en particular de la enseñanza fotográfica. Y esta charla, porque es una charla, es un intercambio de puntos de vista, seguramente, yo espero que participemos al final, tiene que ver con eso, ¿no? Ahorita se divide la academia, lo tengo muy claro. Afortunadamente tengo la oportunidad de convivir
con muchos colegas de diferentes universidades del país y de Latinoamérica principalmente, y de manera informal escuchamos este clamor, ¿no? Digamos que un grupo de profesores que está completamente cerrado hacia las nuevas tecnologías, que está completamente cerrado a todo lo que tenga que ver con producción, con dispositivos móviles y todo lo que suceda en ellos. Y otro grupo de profesores que también hay que tener cuidado, que también solamente visualizan este gadget, este elemento o toda esta línea nueva de proceso que se está viviendo en la actualidad y se eclipsa, ¿no? Se eclipsa, se polariza y a final de cuentas lo que problematizamos con este tipo de reacciones es a nuestros estudiantes porque los confundimos de una manera horrible porque por un lado ellos son nativos digitales y de alguna forma han vivido toda su vida con este conocimiento de la manera de producir una fotografía. Tienen otro concepto también sobre la manera de producir una fotografía. Es decir, nuestra generación o la generación que ha tenido la oportunidad de trabajar con película y luego después pasar hacia la era digital, eh, hemos tenido como ese sabor o ese gusto de disfrutar la fotografía, de pensar muy bien de qué forma voy a hacer la composición para poder aprovechar las máximas 36 fotografías que en aquel entonces venían en los carretes, ¿no? Podías comprar de 12, podías comprar de 24, o si tenías un poquito más en el bolsillo, te comprabas película de 36 exposiciones. Esa es la manera en que nosotros y la gente que hemos tenido la oportunidad de vivir como que esta etapa de la fotografía y esta transición hacia lo que vivimos actualmente, que es lo digital, tenemos por regla o tenemos como parte de nuestro crecimiento. La generación de ahorita completamente lo ve en los libros de historia, si es que viene alguna referencia sobre lo que estoy planteando, o lo escucha de sus padres o lo escucha de sus profesores que en algún momento lo puedan compartir dentro del aula. Pero fuera de ello, de eso ellos tienen completamente un concepto diferente de cómo se produce fotografía, cómo se postproduce la fotografía, de qué manera se consume la fotografía, obviamente en otros espacios para ellos y también para nosotros, y la forma en que se distribuye tanto para lo social como para lo comercial, lo artístico y lo de periodismo y documental, ¿no? Para todas las áreas, para todas las líneas. Bueno, empezando a tener como que este contexto, aterrizo o estoy aterrizando como una especie de recorrido un tanto histórico muy rápido con la finalidad de irle dando un poquito más de contexto a la charla y luego sentarnos o plantearnos lo que vendrían siendo o llegar al momento, mejor dicho, llegar al momento de la alternativa, de la enseñanza, la producción, postproducción y distribución de la fotografía en las universidades en México y en los centros de enseñanza. Y luego hay algo también bien importante antes de plantear lo que es el cuerpo de la exposición o de la charla. Hay otra cosa también muy importante. Cada vez, como ustedes bien lo saben, los que nos dedicamos a la educación, cada vez el profesor es es el centro de atención menor dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Ya cada vez somos simplemente un elemento que se encuentra dentro de este proceso y que dirigimos, facilitamos, dirigimos en algunos momentos, moderamos en otros tantos las dinámicas que se llevan a cabo, pero ya la información,
la manera en que ellos están buscando la información, la manera en que ellos encuentran la información, la manera en que ellos hacen propia esa información, difiere mucho, digamos, que de los patrones de educación que actualmente vivimos en la mayoría de los espacios de educación, a todos los niveles prácticamente. Entonces también hay un área de oportunidad muy interesante que nos debemos de plantear los que nos encontramos en la docencia, los que nos encontramos en las universidades, en los planteles educativos, porque tenemos que hacer una transformación. O sea, hay una transformación que se ha estado viviendo a lo largo de la humanidad y que ahorita voy a ir planteando. Y ahorita hay una transformación en todos los sentidos y pareciera ser que la educación nos hemos quedado, si no rezagados, sí todavía un poco como que no hemos podido todavía digerir, a pesar de la pandemia, a pesar de estos momentos tan difíciles que hemos vivido la humanidad, y lo digo en todo el globo, ya no solamente de alguna zona, a pesar de todas estas situaciones que hemos vivido, todavía hay una resistencia a la transformación digital. Y esto de la transformación digital va más allá de simplemente la conexión que estamos teniendo con nuestros estudiantes a todos los niveles por medio de una cámara y una pantalla. No va por ahí tanto la transformación digital. La transformación digital trae una serie de pilares, trae una serie de dinámicas profundas que de alguna manera no han llegado todavía de manera muy concreta y de manera muy clara en los centros educativos. Hay de repente por ahí, por acá, algunos experimentos, algunas variables que podemos observar en algunos campus, en algunas escuelas alrededor del mundo, pero todavía no hay un esfuerzo generalizado o no hay una visión generalizada, mejor dicho, una visión generalizada en ese sentido. Y por ahí va un poquito esta, perdón, y por ahí va un poquito la charla de esta mañana. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si lo hago bien. Ustedes me van a ir diciendo si lo ven. Ahí está, maestro. Ahí está, maestro. Sí. Y vemos solamente, ¿verdad? O vemos también la lateral. Tendrías que colocarlo como ahí se ve completo. Perfecto. Ahí está Sí, completo. Perfecto. sí. Muchas gracias, maestro. De ahí te envío un Bien. mensajito por si acaso, en privado. Ya. Gracias. Muy bien. Muy bien, permítanme tantito. Bien. Estoy aquí organizándome, compañeros. ¿Escuchas? Me parece todavía aquí esto. Estamos con el título Los dispositivos móviles en la enseñanza de la producción. Sí, maestro. Gracias. Déjame nada más. Aquí se me atoró tantito el cursor que se ha desaparecido. Suele Discúlpenme. suceder. Sí. No sé qué. Ahí estamos. Okay. Ahí estoy, ¿verdad? Ahí se está Sí. transmitiendo. Ahí se ve Bien, con las diapositivas a los costados. gracias. Sí. Primera Bien. revolución. Primera revolución. Sí, bueno, estamos en este momento en la cuarta revolución y, y vamos a dar como que este recorrido, un poquito este recorrido de cómo hemos evolucionado dentro de revoluciones la humanidad
Y obviamente en estas revoluciones siempre han venido como que esos brincos, como decimos, esos brincos que la humanidad da, gracias principalmente a los entornos tecnológicos y de procesos que se viven por estos periodos, ¿no? Esos brincos tecnológicos que ayudan también a que la humanidad avance y se beneficie de estos evoluciones, ¿no? Que vamos dando cada determinado periodo de tiempo. La primera revolución, y aquí estos años que presento que se ven por allá abajo, son tentativos, nos vamos a dar cuenta que dependiendo de las fuentes, dependiendo del teórico que te esté presentando, las revoluciones, hay pequeñas variaciones, incluso a veces hay un poco más de variaciones, pero ahorita no es tanto el problema si las fechas coinciden o no, simplemente tener una referencia. Y en este caso, cuando hablamos de la primera revolución y este planteamiento que tenemos por ahí, lo presento porque en ese primer momento o en esa primera revolución se dio lo que conocemos todos los que nos dedicamos a la fotografía, y que es un momento histórico, porque consideramos que por el año de 1826 se tiene el registro de la primera fotografía, ¿no? De manera oficial. Allá en el año de 1826, por Joseph Nietzsche, sí, este inventor francés, que nos hizo la primera fotografía, que estuvo horas y horas y horas para poder hacer la primera imagen, que es esta que estamos viendo aquí, ¿no? Eso fue como la primera aparición, por decirlo de alguna forma, la tecnología de la captura de imágenes dentro del periodo de una de las revoluciones, que fue el primero, de hecho. Y luego pasando al siguiente periodo, porque no pretendo hacer clases de historia, sino simplemente ir poniendo una referencia para llegar a nuestro momento. Cuando teníamos nuestra segunda revolución, que también ahí tiene un planteamiento sobre fechas, pues también en este periodo se da otro momento muy significativo para los que nos dedicamos a la fotografía, ya sea para la producción, la enseñanza o el disfrute, y es que en el año de 1888, por decirlo como que de manera oficial, Kodak, de parte y muy agradecidos con George Chatsman, que es el señor que se encuentra con su empresa Kodak o con su marca Kodak, pone a disposición de las masas, y todavía lo pongo entre comillas, pero ya se podía decir que la fotografía estaba al alcance de las masas, ¿no? Ya había la posibilidad de que más gente pudiera tener acceso, porque la fotografía, pues sabemos que al principio estaba dedicada para los científicos, estaba dedicada para la burguesía o para la gente que tenía un poder adquisitivo alto, obviamente por la manera en que se tenía que producir, los equipos eran muy bromosos, muy costosos, era alta tecnología, luego los procesos para revelar esas imágenes eran igual de complicados y costosos, etcétera. Entonces, George Eastman, con su marca Kodak y con su Brownie, nos pone a disposición de las masas la fotografía. Luego pasamos a la tercera revolución, que algunos de los que estudian este campo de las revoluciones nos hablan por allá de la fecha clave de 1970, y en el año de 1975, 5 años después, aparece lo que se pudiera considerar, también puede haber variables aquí, no se alcanza, no se terminan a veces de concretar cuál es, pero para tener una referencia, esta es la que se considera como la primera cámara digital, ¿no? Como lo ven, difiere muchísimo
de lo que actualmente nos acompaña en nuestros bolsillos. Era muy bromosa, era obviamente muy rudimentaria, tenía muchísimos elementos en la parte inferior, o sea, en pocas palabras, nada práctica. Este es uno de los primeros prototipos que por ahí Kodak tuvo en sus primeros experimentos, porque, bueno, todos sabemos que Kodak no le siguió por el camino y los big boys asiáticos lo hicieron garras y prácticamente lo sacaron del mercado, ¿no? Juan No me meto ahí Francisco, para no desviar. Sí, si sí, maestro, puedes volver atrás a la cámara claro. digital. Lo que me llama la atención es que, bueno, aparte de lo aparatoso, eh, utilizaba al parecer, corrígeme si me equivoco, Como cinta. una cinta cassette para guardar la información binaria. ¿Eh? Una cinta cassette exactamente, maestro. Y después de Y alguna es, manera seguramente con algún software la reconstituían esa información binaria y la transformaban en una imagen. por, exactamente, tú, ¿Mm? ahorita haciendo hincapié o haciendo una pequeña referencia así muy rápida, tuve oportunidad, un prototipo parecido a esto, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con la gente de Kodak o de tener la instrucción de Kodak en aquellos diplomados y maestrías que ofrecía a finales del siglo XX. Nos presentaron en alguno de los módulos, nos presentaron en alguno de los módulos algo parecido a lo que estamos viendo ahorita aquí en pantalla. Y era cada canal, el rojo, el verde y el azul, se disparaba por separado y luego después se hacía toda una mezcolanza en todos esos procesadores que vemos, se capturaba en esa cinta binaria y luego después se interpretaba y la imagen era muy, pero muy, muy primitiva. Esos eran como que los primeros experimentos, ¿no? De la cámara digital. Y luego llegamos francos a la cuarta revolución que por ahí se pone como referencia el año de 1995, o sea, todavía casi, casi al final del siglo pasado, aunque algunos teóricos mencionan que se carga un poco más para los 2010, 2015, más o menos, cuando esto ya entra de lleno lo que es la cuarta revolución, ¿no? La cuarta revolución que trae como bandera la Big Data, que trae como bandera las impresoras en 3D, los drones, las imágenes virtuales, que está completamente inmerso en todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Eso es lo que vendría siendo como esta parte de la cuarta revolución. Y, y, y en el año 2000, en ese año que los que estamos creo que en esta sala vivimos como con mucha mitificación por parte del cine, en el cual pensábamos que el mundo se iba a destruir o que iban a llegar los extraterrestres y cosas por el estilo. El año 2000 nos trajo la primera cámara digital, digamos que ya tenías un equipo ya decente. Esta cámara es histórica, aunque no lo parezca, la EOS D30. Es la primera cámara que pudo llegar a un precio accesible, $3,000, para que se den una idea, no es nada accesible ni en estos tiempos, pero en aquel entonces, considerando que era de vanguardia la tecnología, pues $3,000 no era así como que mucho, vaya, no, sí era mucho dinero, pero para lo que se tenía que invertir en equipos similares, pues ya era un poco más accesible, ¿no? Yo recuerdo aquel entonces, yo trabajaba en el grupo Reforma cuando hubo la transición de los equipos análogos a los equipos digitales. Hubo una gran resistencia por parte del departamento de fotografía. Obviamente hubo una gran resistencia a cambiar hacia estos equipos que ofrecían 3 megapíxeles, un sensor APS-C, un sensor recortado con factor de multiplicación 1.6,
que es el factor de multiplicación. Y bueno, nos instalamos en este momento de la era digital, y luego llega, allá en el 2007, con la presentación del primer iPhone, llega lo que de alguna manera conocemos ahorita como la fotografía móvil, ¿no? La fotografía que todo mundo tenemos, nos guste la fotografía, no nos guste la fotografía, todos tenemos una cámara en el bolsillo. Me atrevo a decir que ya prácticamente todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, gracias a que a que los teléfonos celulares, perdón, cuentan con una cámara. Y aquí es donde empieza a surgir posibilidades. Aquí es donde también empieza a generarse la guerra entre los que la adoptan como el futuro y entre las que la patean como un invasor que no tiene derecho a encontrarse en el mundo de la producción de imágenes, ¿no? Aquí es donde se empieza también a generar ese fenómeno. 2007. Y cuando empieza a plantear todo este panorama, perdón, le di un traguito aquí en mi café, vamos a pasar ahora, vamos a pasar al punto de la enseñanza de la fotografía en los centros educativos, ¿no? Vamos a presentarle un poquito la dinámica. Perdón, me fui rápido. A ver, déjeme ver cómo quitar. Es que no puedo quitar esto. Ok. Bueno. La enseñanza de la fotografía en los centros educativos. Bien, para poder abordar la enseñanza de la fotografía con cierto éxito, pues se tenía que contar o se tiene que contar con diferentes espacios, con diferentes infraestructuras y con diferentes equipamientos, ¿no? Es decir, de alguna manera la enseñanza de la fotografía en las universidades y en los centros de enseñanza de la fotografía pasa pasa por el proceso del manejo de los equipos, por un lado, pasa por el proceso de la enseñanza de la producción, involucrando de manera muy técnica y obviamente la parte estética, que es lo que nos interesa. Y luego después el espacio de la postproducción, el espacio donde vas a darle salida a lo que has capturado y que de alguna manera vas a controlar, porque me acuerdo que cuando empieza a tener mayor presencia en los procesos de fotografía, la postproducción, es decir, cuando hablábamos de editores fotográficos, Photoshop, etcétera, para que nos demos una idea, pues ya empezabas a hacer correcciones de exposición y correcciones de color, etcétera. Bueno, pues los puristas por ahí también ponían el grito en el cielo, ¿no? Porque decían que eso no sucedía en el cuarto oscuro, cuando no era cierto. O sea, sí sucedía en el cuarto oscuro. También tenías la posibilidad, obviamente, con otra dinámica, obviamente con otro tipo de resultados, pero también se llevaba a cabo este tipo de planteamientos técnicos para poder potencializar la imagen que de alguna forma tenemos a nuestra disposición. No para trucarla tanto, ¿no? Sino simplemente para potencializarla, para poder por ahí controlar ciertas exposiciones o para poder ajustar un determinado color ahí en el filtraje de las ampliadoras. Los que somos de la vieja escuela se ubican un poquito lo que estoy planteando, CMYK, que teníamos en las ampliadoras para poder controlar los diferentes colores que por ahí podíamos presentar.
Y era una cantidad impresionante de necesidades porque necesitamos ampliadoras, necesitas un laboratorio de revelado y obviamente necesitas cámaras fotográficas y lentes para que tus estudiantes conozcan, ¿no? Entonces la inversión es importante, pero luego después nos trasladamos a este momento. Ya estamos en el momento de la cuarta transformación. De la cuarta transformación me quedé con, con el presidente del país. No, no, no es la cuarta transformación. Perdón, y ojalá lo podamos editar esta parte después. Estamos hablando de la cuarta revolución. Eh, pues nos centramos en los equipos digitales, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hablar de las inversiones, vamos a empezar a hablar del aparato necesario, de los espacios, de la inversión, de las problemáticas que en algún momento dado se enfrentan las universidades públicas principalmente y la alternativa que en un momento dado podemos tener a nuestro alcance para, para minimizar el impacto. Pues bueno, tenemos que hacer uso de las cámaras, tenemos que hacer uso de los lentes, tenemos que hacer uso de ellos. Y si nosotros partimos para trabajar con un universo de 25 estudiantes, que es el universo que actualmente se tiene como base en las universidades que enseñan alguna alguna unidad de aprendizaje o contenidos relacionados con la fotografía, si estamos considerando solamente un paquete de 5 cámaras para darle servicio a 25 estudiantes con sus respectivos lentes, la inversión tentativa vendría siendo de $7,500. Lo estoy expresando en dólares con la finalidad de que los compañeros que nos acompañan de otras partes de nuestro Latinoamérica, pues nos podamos tener una ubicación más clara, ¿no? Y luego, esa es la parte donde tú le vas a enseñar, o sea, tú necesitas un equipo fotográfico para que puedan tener acceso los estudiantes a todas estas variables técnicas que conocemos, que tienen que ver con los diafragmas, con las velocidades, con las longitudes, etcétera, 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 ¿no? Y luego después que hemos producido o que has trabajado en la enseñanza del manejo de estos equipos, viene esta fase de la postproducción. Viene esta donde prácticamente en el mundo digital el flujo de trabajo una vez que has producido con una cámara fotográfica, independientemente de lo bien que hayas producido tu fotografía, que es importante y nos queda muy claro a los que enseñamos fotografía, que tienes que ajustar, tienes que medir, tienes que dejar la fotografía desde la producción correcta, tienes que dejar redonda, la tienes que dejar finalizada, por decirlo de alguna manera, pero el flujo natural ahorita con las cámaras digitales es que tienen una postproducción posterior, ¿no? Ya sea porque hayan sido capturadas en un formato crudo, en un formato RAW, que requieren de pasar a un formato más universal como un JPG, tiene que pasar por un proceso de computadora, un proceso de postproducción, en el cual también, digo, sin la finalidad de diferenciar enormemente la imagen, pero sí potencializarla, jugar, como decimos, con los contrastes, con las exposiciones, con las saturaciones, para enriquecer visualmente la imagen y darle un up, ¿no? Darle un levantón, como decimos, a la imagen, para que pueda ser atractiva al espectador. Si consideramos ese proceso, si consideramos esa plataforma, pues estamos hablando de un paquete para 25 estudiantes y en ese equipo estamos teniendo o se tendría que tener una inversión de $43,750. Aquí ya empezamos a temblar,
Aquí ya las universidades empiezan a temblar, es una inversión bastante considerable para tener un laboratorio y todavía estoy manejando un equipo medio, no estoy hablando de alta gama, no estoy hablando de equipos. Ahorita estoy poniendo, por cuestiones estéticas, equipo particular, pero no son las referencias en los costos que estoy presentando aquí. Definitivamente que no. Estoy tratando de poner una media, ajustándonos a las necesidades técnicas y al precio que se encuentra actualmente en el mercado, ¿no? Entonces, estoy hablando de una cantidad de $43,750 tentativamente para un espacio de 25 computadoras. Aquí ya nos empieza a dar miedo y aquí ya nos empieza a problematizar el proceso y aquí ya nos empieza a minar la oferta educativa que en un momento dado se le pueda presentar a una comunidad. Aquí ya también empiezan los espacios de enseñanza fotográfica, entiéndase universidades o centros especializados. Aquí ya empiezan a minimizar su oferta o a tener menos posibilidades de ampliar la entrada de jóvenes hacia sus espacios. Y aquí ese es un problema. Aquí ese es un problema. Es un problema que tenemos que tomar en cuenta los que nos dedicamos a la educación y es por eso que le estoy por aquí presentando de esta forma, ¿no? Con este recorrido. Y obviamente esas máquinas no funcionan solas, necesitan un software especializado y necesitan un software que de cierta forma también les dé referencias a los estudiantes de lo que el mundo laboral está ejecutando. Ahorita el software también es esencial, el conocimiento del mismo para que tú le des a tu estudiante las habilidades y las competencias necesarias y pueda tener un perfil deseable en el mundo, del empleo, de los empleadores, pero no me vayan a malinterpretar, no estamos haciendo tampoco nada más empleados, sino también en el mundo creativo, ¿no? Es decir, si yo quiero ser competitivo en el mundo, de la producción de imágenes, pues tengo que estar a la vanguardia en el uso de las tecnologías y de los softwares que están usando mis colegas artistas de Tokio, de Los Ángeles, de la Ciudad de México, de Santiago, de Buenos Aires, o sea, todas estas, digamos, posibilidades que se tienen ahorita de distribuir el contenido, pues tenemos que también estar como que todos en el top del conocimiento del software, porque si no, pues nos quedamos rezagados. Entonces, con esa base, estamos hablando que para poder surtir software de esa magnitud a los estudiantes en 25 máquinas, estamos hablando de esta inversión de $6,750 por licencias al año. Impresionante, o sea, esto es impresionante. Creo que independientemente de las condiciones de los países, sobre todo de nuestro Latinoamérica, independientemente de que ahorita podamos estar bien en algunos de los países latinoamericanos, creo que el gran total sí nos espantaría, sí espantaría a los directivos y sí espantaría a todos los que estuvieran buscando abrir laboratorios y espacios de enseñanza hacia la fotografía, ¿no? Porque el gran total vendría siendo esta cantidad que estoy presentándoles, ¿no? $58,000, que ya empezando a hacerle cuentas, pues yo creo que ya se dieron cuenta cada quien con el cambio, el tipo de cambio de su moneda, que esto es impresionante. Es una cantidad impresionante. Y luego tienes que empezar a aterrizar el planteamiento de la matrícula. O sea, lo que estoy planteando ahorita, una sala para 25 máquinas, para que le pueda dar servicio a 25 estudiantes,
es solamente una parte, es decir, tenemos que ir viendo de qué forma las matrículas se van incrementando por la demanda, obviamente, hacia una determinada actividad, pero sobre todo porque ahorita hay una responsabilidad muy grande, siempre la hemos tenido, siempre las han tenido las universidades públicas, una responsabilidad de poder tener la mayor cobertura posible hacia los que demandan la educación, ¿no? Entonces, siempre estaba buscándose darle mayor cobertura a los estudiantes que lo solicitan y para que tengamos una idea, este es un gráfico y esta es una referencia de una universidad media en la ciudad, en el país, acá en México, de cómo una escuela de artes o cómo una escuela de enseñanza de la producción fotográfica tiene matrícula y cómo se ha ido incrementando esa matrícula. Prácticamente, si vemos en esta gráfica que les estoy presentando, del 2010 al 2015, es decir, en 5 años, prácticamente la matrícula se duplicó. Y si nos vamos del 2015 al 2020, sucede prácticamente lo mismo. Es decir, wow, esto es una situación que empieza como que a premiar y en el cual tienes que buscar alternativas y tienes que buscar nuevas formas de poder enseñar a los estudiantes sin tener toda esa situación, porque luego después llegan los organismos evaluadores y acreditadores que de alguna manera vienen a dar fe, vienen a evaluar, vienen a acreditar los procesos, la infraestructura y el equipamiento que tienes a tu disposición para ver en qué condiciones y con qué calidad estás dando la cátedra, por un lado, y también para ver de qué forma los mecanismos de repartición de presupuestos te pueden llegar a la unidad para que puedas hacer inversión. Entonces es importante, de alguna forma, tener todo esto bien organizado, con una buena definición hacia el trabajo de los estudiantes, para que los organismos evaluadores y acreditadores puedan ver con buenos ojos la tarea que estamos haciendo nosotros en el sentido de que estamos haciendo un trabajo óptimo o con directrices de calidad para que puedan ser otorgados financiamientos, que podamos hacer inversiones en nuestros centros educativos. Para que tengamos una idea, una de las políticas o uno de los indicadores de estos espacios nos mencionan que para que tengamos el equipamiento adecuado para que el estudiante pueda trabajar una postproducción fotográfica o incluso de video o cualquier otra área, se necesita tener una computadora cuando menos por cada 10 estudiantes. Si vemos eso y vemos las matrículas que se van incrementando de manera exponencial, pues esto sí representa una situación complicada y que demanda de estrategias, ¿no? Que demanda de estrategias y que demanda también de insertarnos en un modelo en el cual vivimos, un modelo digital, y que ahorita voy a empezar a darle ya la salida a dónde vamos, porque creo que ya me estoy extendiendo demasiado. No, profe, Entonces, vamos bien, vamos bien. vamos bien, maestro, Sí, gracias, le qué queda bueno. mucho tiempo, le queda mucho tiempo. Perfecto, gracias. Yo Bien, yo te empiezo entonces, a premiar cuando estemos cortos. órale, gracias, maestro. Esto, perdón, di un traguito a mi café. Esto empieza a parar las antenas en vocablo popular. Acá en México empezamos a levantar las antenas y a buscar estrategias
Y dentro de esas estrategias también viene esa parte de crear cultura, más que de conciencia, porque pareciera que cuando uno habla sobre crear conciencia, como si estuviera en el top de la visión, entonces no me parece como que lo más adecuado. Creo que aquí sería como de compartir cultura y ir enlazándonos en esa cultura para que no existan estos conflictos de división de posiciones entre los profesores, entre las bandas académicas o entre las tribus académicas, porque representa un gran problema. Representa un gran problema para el desarrollo de las clases, para el desarrollo de la academia, pero lo más importante y lo más reprobable, si no nos damos cuenta, es que esa problemática se la pasamos a nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, ellos en su mundo, como su trayectoria académica, divisan que hay un grupo de líderes que los están de alguna manera coachando, direccionando, porque esa es la labor que tenemos ahorita, que está en pugna y que se divide entre los que dicen que la enseñanza de la fotografía tiene que hacer con diafragmas, con velocidad, que no estoy en contra, ojo, que no estoy en contra, tampoco quiero ocasionar guerras, no estoy en contra, tienen totalmente la razón. Tenemos que verlo desde esa posición, pero bueno, que hay alternativas actualmente que nos permiten llegar al conocimiento de las mismas y lo más importante, hay herramientas al alcance de nuestros estudiantes y lo mejor de todo también al alcance de los centros educativos que pueden llegar a alcanzar a replicar experiencias similares y ya no quieren iguales, sí, ¿no? Quizá no iguales porque no se compara con esa experiencia, pero sí se pueden replicar experiencias similares donde el estudiante puede tener este contexto de cómo funciona, de cómo manejarla, de qué es lo que sucede cuando hace esto o hace aquello. Y por esto y aquello me refiero a velocidades, diafragmas, uso de sensibilidades, etcétera. Eh, pero que para la vida, pero para que la vida del día a día, pero que para la vida de su producción la pueda hacer con otras herramientas. Las herramientas que seguramente todos nuestros estudiantes latinoamericanos o la mayoría cuenten en su bolsillo, que es un teléfono móvil, que es a donde vamos a ir llegando ahorita. Y ahorita tengo esta pantalla, creo que ya tiene ratito ahí en la este índice de reprobación que por ahí se presenta con este pastelito y que les presento un 80 y un 20. Y dicen, bueno, ustedes, ¿qué pasa con ese 80-20? Bueno, afortunadamente el 80, esta es una media. Esta es una media de un grupo de asignaturas que se imparten de fotografía, una muestra, por decirlo de alguna forma, pero que nos va dando ciertas referencias y que nos va también dando elementos para darle como más respaldo a la propuesta de trabajar con otro tipo de plataformas, en particular las móviles, ¿no? Que es para donde vamos. El 80% afortunadamente es de estudiantes que aprobaron un curso de fotografía y el 20% es el porcentaje de estudiantes que no aprobaron ese curso de fotografía. Cuando uno empieza a tener este tipo de indicadores y obviamente se da a la tarea de indagar cuáles fueron las causas de ese 20%, por qué se encuentra ese 20% en esa calidad de reprobación, pues el 100% de ellos nos comentó, se me fue, no me apareció el 100, pero el 100% de los estudiantes que se encuentran en ese 20%, es decir, todos los estudiantes que reprobaron, fue
o el argumento que se dio por la falta de una cámara fotográfica. Es decir, no tenían a su alcance una cámara fotográfica para poder hacer práctica, para poder producir, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que si la pude encontrar, que si la puedo pedir prestada, hay muchos factores, pero independientemente de los factores, que esos factores no nos van a ocupar en este momento, el argumento fue la falta de una cámara fotográfica. Viendo todo ese panorama, viendo de qué forma la fotografía, pues no tengo que decirlo, todos los que estamos presentes aquí lo sabemos, ha ido transformándose a través de diferentes momentos históricos, sobre las transformaciones, sobre las revoluciones, perdón, sobre las revoluciones que ha vivido la humanidad, la primera revolución, ya vimos por ahí cómo apareció, la segunda, la tercera, y ahorita la cuarta, que es en la que nos encontramos, pues tenemos que empezar a ver estrategias, ¿no? Tenemos que empezar a visualizar de qué forma nos vamos a mover, cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a captar la atención de nuestros estudiantes, que la verdad es bien complejo. Ahorita ya no tenemos ese problema, los que nos dedicamos a la enseñanza, de visualizarlo en cuerpo vivo, es decir, en el espacio físico, pero pues ustedes lo saben, estamos en el aula y si tienes 25 estudiantes, dos están con los ojos mirándote, o sea, vaya, ¿con qué otra cosa te iban a mirar? Vaya, dos o tres jóvenes están completamente perdidos en tu mirada y los otros 22, 23 escabullen sus miradas hacia sus teléfonos celulares. Es una realidad, nos guste o no nos guste, nos pese, no nos pese, nos choque, no nos choque, lo que quieran, gusten y manden. Es una realidad que tenemos en el aula y es una realidad que tenemos en la generación. Y no nos hemos podido ajustar a las demandas que ellos tienen, no nos hemos podido ajustar al 100%, no digo que no nos hemos ajustado porque de alguna manera hemos funcionado, pero no nos hemos podido ajustar a este marco que ellos tienen actualmente, que es el marco digital, es el mundo digital. No nos hemos ajustado todavía a ese marco. Y para eso, tenemos que hacer grandes esfuerzos en las universidades, tenemos que hacer grandes esfuerzos en los centros de enseñanza. Y me refiero no a las inversiones y al conocimiento de aplicaciones o el manejo de estos equipos o gadgets o plataformas, sino me refiero a la transformación digital. La transformación digital de poner nuestras clases en Teams o en Zoom o grabar un tutorial y decirles que aquí está la liga, va más allá de todo esto, ¿no? Si bien son alternativas, si bien de alguna forma nos vienen a dar como soporte a nuestras clases, estaríamos hasta cierto punto replicando lo mismo que hemos estado haciendo por muchos años en el aula, pero ahora de manera diferente. Es decir, estamos replicando lo que hacemos en el aula, pero ahora se los presentamos en una pantalla, a la distancia, en vivo, en Zoom o en Teams, o grabado en un video, ¿no? No va tanto por ahí la transformación digital. La transformación digital se va cimentando o se va fortaleciendo a partir de tres pilares que por ahí los que son gurús de la transformación digital proponen y para eso también nos fundamentamos en lo que dice Ken Robinson, que es un pedagogo, bueno, era un pedagogo impresionante que ha hecho aportaciones a la educación creativa muy interesantes y que por ahí plantea Ken Robinson que las escuelas son como las expresas en algunos aspectos. Y aquí de algunos aspectos se refiere y tenemos que buscar como esa interpretación
para plantear estos esquemas de la transformación digital que está haciendo las empresas de vanguardia, como Google, como Apple, como Amazon, vaya, todo el mundo lo sabemos, como estas empresas que prácticamente trabajan solamente con información son las más poderosas, son las que manejan toda la información prácticamente que tenemos actualmente en toda nuestra vida y que se basan precisamente en esta dinámica de transformación digital. Estas empresas lo han logrado, estas empresas han captado la atención, estas empresas nos tienen inmersos en sus dinámicas, absortos totalmente. Ahí estamos con ellos, en todo lo que ustedes quieran, redes sociales, comunicación, la nube para subir información académica o de otra índole. Nos tienen atrapados porque han sabido aplicar la transformación digital de una manera eficiente a los diferentes niveles que se componen en sus organizaciones. Y en ese sentido, y tomando esta referencia de Ken Robinson, es que se plantea, ¿no? Como, si se puede llamar, como reinventar los modelos educativos. Y aquí da para mucho, aquí da para discusión, aquí da para guerra, aquí da para muchas cuestiones, pero este momento no es tanto para ese punto, sino el planteamiento general de reinventar los modelos educativos que estén basados en los esquemas de la transformación digital, que realmente vengan a darle a nuestros estudiantes las necesidades que tienen en este momento, pero sobre todo que se sientan identificados, porque, híjole, nos guste o no nos guste, podemos ser muy vanguardistas en cuanto a temas, podemos ser hasta cierto punto muy, vaya, tener un vínculo especial académicamente hablando con nuestros estudiantes, pero no dejamos de no atraparlos al 100%. O sea, de alguna manera nos dan ese respeto que la investidura académica a veces nos da en el aula, aunque sea virtual en este momento, pero ellos ven la educación de diversas maneras, la ven en diferentes espacios, le ven en diferentes plataformas, la consumen y algunos de ellos se dan cuenta de qué forma se pueden apropiar sin tanto rollo como el que a veces les presentamos nosotros en el aula, que a veces pues no nos lo dicen, pero a lo mejor los aburrimos. Y bueno, en ese sentido, de reinventar el modelo educativo y considerando el planteamiento de la transformación digital y de los pilares, perdón, y de los pilares que sustentan la transformación digital, tenemos que tener muy claro y tenemos que tener bien adquirido estos tres elementos. Por un lado, la tecnología, por otro lado, los procesos y lo más importante, lo digo yo, pero con base a lo que dicen los expertos o los gurús de la transformación digital, la cultura. Y la cultura nos referimos a esa parte que les comentaba, a este problema que tenemos en las academias. Seguramente los profesores que estamos ahorita aquí en este momento, sabemos a lo que nos referimos, pero es esta división de escuelas, por decirlo así, los que ven con buenos ojos la transformación de la tecnología y los que definitivamente le tiran, le tunden, le voltean la cara, por no decir otra cosa. Y ese no es el problema. O sea, somos adultos y creo que lo podemos entender. El problema es que todo eso lo replicamos para nuestros estudiantes.
lo replicamos para nuestros estudiantes y entonces ahí es el problema, porque primero nos empiezan a ver como líderes que no tenemos nada de liderazgo ni nada de dirección, porque ni siquiera tenemos como que una misma línea todos los que estamos en el mismo lugar. Y ahí empiezan los problemas. O sea, unos escuchan una cosa y otros escuchan otra, y entonces empiezan a decir, ¿sabes qué? Aquí ni siquiera se pueden poner de acuerdo. Y desde ahí ya empezamos a tener problemas. Es por eso que cuando hablamos de la transformación digital, tenemos que tener como que muy claro estos pilares, tecnología, proceso y cultura, pero los tenemos que enfocar completamente a lo que viene siendo la cultura. Es decir, no podemos hacer dentro de una organización, no podemos hacer a un lado a los administrativos, no podemos hacer a un lado a los que nos dan apoyo académico y nos tenemos que poner como encumbrados los de la academia y somos los únicos que vamos a hacer esta transformación digital en nuestro centro educativo. No, tenemos que involucrar a todos los actores, porque ahí estaríamos creando un problema. Estaremos creando también otro problema que seguramente se va a derivar en otro tipo de servicios o en otro tipo de actividades que sucedan en el centro educativo y que definitivamente va a repercutir a los procesos académicos y por ende, de nueva cuenta, a nuestros estudiantes. Ese es el problema. O sea, va otra vez a pegarle a los estudiantes. Entonces, es importante empezar a hacer esta cultura en los centros educativos. Es complicado, no tengo la solución, no tengo el proceso. Estoy planteando generalidades, estoy planteando un panorama que es importante tener en cuenta y que es importante empezar a indagar y empezar a acercarnos también con los especialistas sobre la transformación digital aplicada a la educación. No tiene que ver, lo vuelvo a repetir porque no quiero que por ahí se vaya a malinterpretar o a lo mejor yo no me esté expresando bien. No tiene que ver con usar cámaras a distancia y usar plataformas. No, no, no. Tiene que ver con crear una cultura al 100% de lo que tiene que ver el ámbito digital, de la manera en cómo se percibe, en la manera en cómo nos ayuda, en la manera en cómo también nos puede hasta cierto punto problematizar y no dejarnos avanzar. O sea, todos estos aspectos, porque, pues bueno, si bien es cierto, la tecnología es un gran aliado, también hay que saber de qué forma la vas a administrar y cómo lo vas a utilizar para que no se te problematice en lo personal y en tus procesos. Y por procesos, pues me estoy refiriendo ahorita a la enseñanza-aprendizaje, porque sería después un problema en lugar de una alternativa. Entonces, sí es importante también como que muy de qué forma y de qué manera vamos a empezar a crear toda esta cultura, que tarda tiempo, que son reuniones y yo diría que más que reuniones sería como empezar a respirar, empezar a definir una serie de acciones en todos los ámbitos de la organización para que poco a poco esto vaya siendo adquirido. Va a ser complicado, lo sé, pero si no lo iniciamos en las escuelas, si no lo iniciamos en las universidades, si no lo iniciamos en los centros de educación, independientemente sean de fotografía o sean de cualquier otra cosa, pues bueno, no quiero ser fatalista, pero bueno, los que saben dicen que no tenemos un panorama muy prometedor, ¿no? En el futuro, la educación y los centros de enseñanza. Que también da para plática y que también da para otros momentos y para otras exposiciones seguramente. Luego después, bueno, ya cuando empezamos a tener todo este panorama, que espero que no sea como fatalista, tampoco es la idea, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué posibilidades tenemos a nuestro alcance y estas posibilidades y esta mirada, ya en esta salidita que tenemos al final, van un poco encaminado a la parte ejecutiva.
la parte de la implementación de la tecnología, la parte de la implementación de los procesos y lo más importante que decía, la cultura, que tendríamos que estar trabajando con todos los departamentos, espacios y colaboradores de un centro educativo, ese es otro boleto y ese es otro momento. Ahorita simplemente presentamos un poquito como algo de equipamiento y hasta cierto punto se pudiera considerar como un pequeño proceso alternativo, ¿no? Y en ese sentido, que estamos insertos en lo que conocemos como la famosa cuarta revolución industrial y hablando en particular de lo que vendría siendo la telefonía móvil, pues es eso, ¿no? Empezar a basar, perdón, empezar a tener otras consideraciones sobre los equipamientos y sobre las infraestructuras que se tienen en los centros de educación. Por un lado, lo que estoy poniendo aquí simplemente es como referencia. Esto cuesta a veces más que una computadora y que una cámara común. Lo estoy poniendo simplemente como referencia. Tenemos que empezar a buscar las alternativas en todos estos gadgets móviles para que, por un lado, tengamos equipamiento suficiente para poder dar servicio al estudiantado, para poder tener matrículas más altas o para darle un servicio de calidad a la matrícula que tengamos, por un lado. Y por otro lado, aprovechar que es una plataforma natural de los estudiantes en este momento. Es una plataforma natural. No hay necesidad de adquirir nada. No hay necesidad de aprender el uso de nada. Lo tienen a su alcance, lo tienen en su bolsillo. Hay muchas cosas que tienen que pasar. No es simplemente dotarle de un teléfono, que tenga un teléfono y que se ponga a hacer fotografía. No se trata de eso. Sé que tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Sé que tiene que tener una guía por parte de los expertos, pero va a ayudar muchísimo el que trabajemos con este tipo de equipamiento y con las dinámicas que se dan dentro de la misma, ¿no? Y luego vamos al proceso de aprendizaje. Aquí tenemos en esta pantalla hay una aplicación. Empezamos a hablar un poquito de las posibilidades que estarían dentro de un proceso educativo. Y en el proceso educativo, pues tenemos como que este aprendizaje de cuáles son los elementos, cuáles son los factores que intervienen para la correcta realización de una fotografía. Y en el mundo de la fotografía tradicional, pues hablamos de diafragmas, hablamos de velocidades, hablamos de longitudes focales, hablamos de sensibilidades y hablamos de este elemento que los muchachos de ahora muy mítico, que es el exposímetro. Lo escuchan mucho por parte de sus profesores, se dan una idea de lo que es el exposímetro, pero como que de repente se pierden un poco ahí. Bueno, esta pantalla es una pantalla de una aplicación que se llama Camera Sim. Es una aplicación que cuesta $1, creo, y que le da la oportunidad al estudiante de conocer cómo suceden, qué posibilidades tiene o qué sucede, mejor dicho, en la imagen cuando la fotografía es subexpuesta Juan o es Francisco, sobreexpuesta. Mande, maestro. ¿podrías escribir el nombre en el chat, el nombre del Sí, programa? ¿Mm? sí, claro. Voy a escribirlo más. ¿Sabe? Algo me sucede cuando pongo, ahorita al final Ya. pongo maestro, porque algo me sucede que no me permite ver el cursor. Bien, de tal forma que esta aplicación nos replica exactamente, sobre todo está muy familiarizado, los que están muy familiarizados con los visores de Canon, creo que se identifican mucho con la parte inferior, la manera en cómo es presentada la información.
Cuando menos yo la referencio mucho con la plataforma de Canon, de las cámaras DSLR o cámaras en espejo. Tienen mucho esta distribución que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que viene siendo el manejo de las sensibilidades, de las velocidades, el uso del diafragma. Todo lo tienen en todo lo tienen en esta aplicación. Este es un screenshot. No quise compartir pantalla desde la aplicación, que hubiera sido genial, pero sí trae mucho descontrol y me iba a descontrolar mucho. Entonces les presenté nada más esto. Ahorita les comparto la aplicación en el chat y espero tengan oportunidad de bajarla, jugarla, conocerla y compartirla también con sus estudiantes. Nos da una alternativa muy, muy, muy buena para que una vez que le das al estudiante una guía con un equipo físico que puede ser en el aula o que puede ser a distancia, él pueda seguir practicando en su casa, a pesar de que no tenga un equipo. O sea, a ver, Juan Francisco me dijo que si yo trabajaba con tal sensibilidad, una sensibilidad muy alta, que se iba a generar un ruido en la fotografía, pero como que no me quedó muy claro. Entonces, él agarra su aplicación de cámara SIM, busca la opción de jugar con la sensibilidad, como ya lo vieron por un lado de la barra, ahí está el ISO 100, pero él puede irse hasta ISO 6400, que creo que es el límite que tiene la aplicación, y al momento que hace la fotografía, obviamente le empieza a cambiar las variables de velocidad y de diafragma. Él hace sus ajustes para que se quede el exposímetro al centro, hace su fotografía y se va a dar cuenta de las características de la imagen cuando es tomada a 3200 a 3200 ISO, ¿no? A 3200 ISO, que los que lo han hecho y los que tienen experiencia, pues saben que se genera un ruido digital, que antes, que de repente lo hacíamos como equiparábamos cuando decíamos, es que cuando trabajábamos con películas de 3200 ASA en el mundo análogo y lo revelábamos, se veía un grano muy notorio, que era estético, agradable y que incluso muchos fotógrafos y artistas buscaban precisamente porque le daba un look muy particular a su producto. Bueno, ahora en lo digital sucede algo parecido con ese grano, pero no es tan lindo y no es tan estético como el que sucedía en el análogo, cuando menos desde mi punto de vista. Pero independientemente de eso, todos estos factores le empiezan a dar al estudiante, le empiezan a dar al joven que está frente a esta explicación una idea más clara, porque lo hace en su tiempo, lo hace del transporte de la universidad a su casa. Ahorita no, porque estamos en pandemia, cuando menos acá en México estamos todavía a la distancia, pero lo puede hacer en cualquier momento, no tiene que estar frente a Juan Francisco con una cámara especializada y luego después, si no pudo transmitirme la información bien porque se le juntaron 3 o 4 estudiantes y yo no tengo cámara en mi casa, entonces ahí se empieza a fracturar, se empieza a fracturar la apropiación del conocimiento y no sucede nada. El joven dice, ya lo vi, ya lo entendí, no lo practica, no lo evalúa por él mismo porque no tiene una cámara fotográfica y se fractura la apropiación del conocimiento. Entonces esta es una de las herramientas, solamente hay muchos más, pero esta me parece una experiencia genial, está muy, muy interesante, muy didáctica, muy práctica y sobre todo que cuesta una cosa de $1.50, ¿no? O sea, creo que cualquier compañero estudiante puede hacerse de ella sin ningún problema. Entonces, para no hablar de otras plataformas y quedarnos en este punto, vamos a pasar a la otra parte de este flujo, de un flujo común, natural, de un tránsito natural que tenemos al momento de pensar en la fotografía. Perdón, ¿qué es este? ¿Qué es el de la producción? O sea, cuando hablamos de fotografía, cuando pensamos en fotografía, pues pensamos en producir, en hacer fotografía. Y cada quien desde su perspectiva, con algún tema en particular,
simplemente por divertirse. Espero que nuestros estudiantes no lo hagan nada más simplemente por divertirse, o expresar una idea o capturar un discurso artístico, o poder hacer reflexionar a la comunidad de un hecho particular con fotografía de tipo documental, pues empezamos a ubicarnos en esta parte de la producción, ¿no? Y luego empiezo a compartir estas imágenes que no hacen justicia tampoco en pantalla, pero que yo he tenido la oportunidad de ver directamente a pantalla completa, monitores de 32 pulgadas, y son impresionantes, son simplemente impresionantes. Aquí solamente se las estoy compartiendo. Son fotografías hechas con teléfono celular. Me podrán empezar a decir, es que la cámara lo hace automático. Ya podrán empezar a pasar muchos discursos, muchas discusiones. Podrán empezar a pasar, desvalorizar incluso las fotografías que estoy presentando. Y no hay ningún problema. Creo que es hasta cierto punto válido que empiece a transitar todo eso. Pero nadie va a minimizar el impacto visual que tienen estas fotografías. Entonces, que tampoco, o sea, bueno, ahorita seguimos. Espero que tengamos oportunidad de tener. Acá hay otras imágenes. Aquí hay otras imágenes. Son solamente un ejemplo. Yo creo que todos los que estamos en la sala en este momento, y espero que los que nos escuchen en grabación posteriormente, pues saben y están enterados que hay fotografías producidas con móviles que han ganado premios internacionales, que incluso no están solamente en categoría de telefonía móvil, ¿no? Sino que está abierta así como que de manera general, y hay premios de fotoperiodismo que han sido otorgados a fotografías realizadas con teléfonos móviles, con la finalidad de no minimizar la contribución por un lado, porque esa es contribución, nos guste, no nos guste, la queramos patear, o la amemos, es una contribución, y es una contribución muy rica a la cultura visual de nuestra época. Y aquí tenemos esta otra, ¿no? Blanco y negro, híjole, que ahí también es todo un caso, ¿no? Los que nos dedicamos a la enseñanza de la fotografía y hemos trabajado en laboratorio y hemos escuchado todo el romanticismo que se vierte en la fotografía en blanco y negro, y que si los químicos y que si el grano y todas estas cosas lindas que sabemos y que compartimos muchos de los que estamos aquí, pues cuando ves estas fotografías también, wow, pues empiezas así como que, o sea, no le quitas mérito porque tienen como que su belleza y sus particularidades. Aquí, ojo, y qué bueno que lo estoy diciendo en este momento, no estoy comparándolas. Creo que cada una de ellas tiene su salida natural y tiene su perspectiva, sin decir que la Claro, otra, esa será. ¿Perdón? perdón que te interrumpa, pero obviamente si tú no nos dices que esto está sacado con un móvil, con un teléfono celular, no tendríamos manera de saberlo, ¿te fijas? Esa, O sea, porque tú gracias, puedes, con maestro. una fotografía de un iPhone, puedes hacer perfectamente una foto sin problema de, no sé, de 1 metro por 2 metros, y Claro, finalmente, más aún si se trata de un lenguaje artístico en blanco y negro, no vamos a tener manera de saber si viene de qué tipo de cámara viene, o sea, porque también, incluso si hubiera alguna detalle técnico en términos de la definición, perfectamente eso podría ser parte del discurso. ¿Mm? claro, claro. Gracias, maestro. Bien interesante tu punto de vista, y que también me da orden en algunos aspectos, en el sentido de que también se han presentado muchos debates de comunidad que está en contra de la fotografía, y que cuando se pone impresos una fotografía hecha con películas emblemáticas como la hermosa 400 Tri-X-Pan 400 de Kodak, hermosa, ¿verdad, maestro Víctor? Sí. Cuando se hacen estas fotografías con Tri-X-Pan 400, una película hermosa,
y que hay un romanticismo en torno a ella y se presenta fotografía hecha con dispositivos móviles impresa y puesta una al lado del otro, incluso con los que debaten sobre si la estética de los Ujú. aluros y todo esto, no ha habido, o sea, han caído en la trampa, ¿no? Han Exacto. caído en la trampa, ¿no? Han caído Maestro, en la trampa. Manda, maestro. maestro, perdona que te interrumpa, pero No, dime. podemos dar pie a algunos comentarios. Claro, sí, 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 Nos sí. vamos Voy acercando. a, ¿Mm? dame chancita, voy cerrando ya Ya. voy a ir cerrandito, ya voy con esto. Ok, aquí creo que sí, bueno, aquí tengo una cita que tiene que ver un poquito con lo que está diciendo el maestro Rodrigo y de lo que yo también estoy planteando. Aquí la dejo un poquito para el que tenga oportunidad. Yo como quiera compartiré esta presentación con el maestro Rodrigo y si alguien la quiere, pues bueno, aunque no hay, la verdad no hay mucha relevancia en esta presentación, creo que la información dura, o bueno, no dura, sino la información un poquito más clara está en esta presentación. Voy a pasar a este punto de la postproducción y luego presento rápido estas capturas también, estas capturas de pantalla de una aplicación que se llama, ay, se me va el nombre, pero aquí lo tengo a la mano, lo tengo en mi teléfono y se llama, ahí voy, se llama Firestorm, la aplicación. Es una aplicación impresionante. Ya sabemos que hay réplicas de los escritorios también para telefonía móvil y para tabletas, pero esta, si tienen la oportunidad, Firestorm, también ahorita la voy a compartir aquí en el chat, es impresionante, ¿no? O sea, tienes todo un escritorio, sé que no es la misma facilidad, lo sé, lo entiendo, pero son alternativas los que estoy presentando, ¿no? Tienes toda la posibilidad de trabajar curvas, de trabajar niveles, de trabajar brillos, luminancias, contrastes, trabajar con 2, 3 fotografías, hacer capas, máscaras de capa, aplicar filtros. No, vaya, todo lo que regularmente hacemos los que están acostumbrados a hacer postproducción, en los típicos software de escritorio, me refiero en particular a Photoshop, que es el más popular, aunque para mí ya no es tanto, yo ya estoy con otro software que no requiere de pagos mensuales como Photoshop, ya después se los comento, y no tengo absolutamente nada con ellos. Distribución y consumo, bueno, pues ya sabemos, las redes sociales, la nube, y lo hago. Bueno, pues aquí me fui con esto de agradecerles la paciencia, de agradecerles, Maestro, antes de, dígame, antes, maestro. antes de que te vayas, te pido que dejes No, de sí. compartir la pantalla para, Sí, eh, sí, claro, porque claro, todavía nos claro. quedan unos minutitos. Ya Perfecto. tenemos a Carolina Agüero en la sala, tiene su charla a las 11:30, Pues pero todavía nos bueno, quedan 10 minutos como para cerrar. No, lo que yo quería señalar dentro de, aquí estamos. de tu charla, que ojalá que la pudieran ver todos los estudiantes y todos los académicos de las escuelas de artes visuales, que tiene relación justamente con toda esta visión que nos entregas de los diferentes cambios, las revoluciones culturales, la revolución digital y todo lo demás. Y todos hemos pasado por Sí, esas experiencias y la verdad que me quedo con un punto que tú dices que la verdad es que muchos han caído en la trampa en el sentido de ver tremendas imágenes fotográficas tratadas en el computador y todo lo demás, y que nativamente vienen de un teléfono celular, independiente si es iPhone o no es iPhone, o es de otra marca, Samsung, qué sé yo, o que algunos que tienen hoy en día tienen mucha claro. calidad fotográfica, y que indudablemente hace parte también de otra discusión, pero una de las cosas que tenemos que tener claras es el hecho de que eh, hoy en día la tecnología permite de una u otra manera hacer imágenes perfectas en términos de el color, en términos de la luz, en términos incluso de ni siquiera de un usuario saber controlar
los dispositivos en términos del diafragma, la velocidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Claro, Son realidades que tenemos que aceptar en el sentido que cada vez se facilita más el obtener técnicamente una imagen fotográfica. Y en lo que estamos plenamente de acuerdo es en que la tecnología de una u otra manera ha obligado también a enfocar toda la enseñanza de la fotografía más allá de lo técnico, ¿ya? Porque hoy en día los chicos, las chicas en general aprenden a manejar una cámara en YouTube, en un tutorial, aprenden el uso del diafragma, de la velocidad, en cualquier libro, qué sé yo. Pero es en el lenguaje, es en el discurso donde realmente hay que poner énfasis, finalmente, porque es una realidad que la tecnología está permitiendo o facilitando el hecho de hacer fotografías técnicamente perfectas. Digo técnicamente perfectas porque la cámara todavía no se mete en nuestra cabeza por sí sola, y para decirnos qué es lo que debemos o no debemos fotografiar, ¿ya? claro. Yo te lo planteo porque allá hace un par de años atrás, antes que partiera la pandemia, en vista justamente de este problema que hay sobre las cantidades de equipos, que es casi difícil entregarle a todos los estudiantes que todos dispongan de un equipo fotográfico profesional. eh, yo hice la experiencia de, por lo menos con los cursos de primer año, de ciertos módulos de, por ejemplo, de composición y de percepción visual, tratarlos y realizarlos con teléfono celular, ¿ya? Claro, Y funcionó muy bien, a tal punto que yo mismo creé un Instagram para demostrar que teniendo los conocimientos, sobre todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de ver, y teniendo un conocimiento también que tiene que ver con una alfabetización visual, tú puedes conseguir resultados extraordinarios con un teléfono celular, y que finalmente la salida de eso va a depender obviamente de cuál es la limitación, la cantidad de píxeles, de esa postproducción de que tú hablas, pero la realidad nos habla justamente que el uso de los teléfonos celulares se presenta como una alternativa más, como una salida más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente ahí podríamos discutir largamente respecto de que también tiene algunas ciertas limitaciones, la necesidad de los profesionales que van a trabajar en áreas profesionales de trabajar con también elementos que les permitan tecnológicamente tener resultados según la exigencia del mercado, ¿ya? Qué sé yo, claro. en el cine, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que ya se han hecho películas filmadas de cine con un iPhone. Y están en Netflix, ¿eh? Y Y están están en... en ¿ya? Amazon Prime. Y, Entonces, es una reflexión que vamos a dejar abierta, por razones de tiempo, vamos a dejar abierta. Creo que es mejor que quede gustando a que nos pasemos. Eh, Creo que tu charla ha sido sumamente clara, que ha sido muy decidora y que nos plantea también una discusión, siembra una exacto. discusión muy importante en la academia, y una discusión importante también en el mundo de la fotografía, ¿ya? ¿Hasta qué punto, de lo que hablamos ayer justamente en Sí, otras maestro. charlas, esto hace parte también de no solo de la diversidad en términos de pensamiento, de ideología, sino que la diversidad también de estrategias en la creación y diversidad también en la enseñanza? Es decir, no todo es blanco, no todo es negro, sino que también son herramientas distintas. ¿Mm? Fíjate que qué bueno que estás diciendo ese punto, maestro, porque ahorita enarbolados en todo este discurso sobre la diversidad, incluso la gente que defiende toda esta bandera que me parece muy apropiado sobre la defensa de la diversidad en este momento, se pierden en este punto. O sea, de repente pareciera que la diversidad está solamente en un ámbito, pero cuando también la diversidad se encuentra en las diferentes formas de enseñar, ¿no? Y las alternativas que tenemos a nuestra disposición. Exacto, exacto. Y la diversidad habla de la aceptación del otro, de la aceptación de no solo en el área del conocimiento, en lo Claro, social, y eso es sumamente importante. Por eso hemos puesto énfasis en cada una de las charlas en eso, en la aceptación de la diversidad en muchos aspectos de la sociedad, de la cultura, del conocimiento.
Y te agradecemos enormemente el hecho que nos hayas traído esta charla, que va a quedar, la vamos a subir un rato más a YouTube y con su enlace desde la página web de la galería y además también del Facebook, de la fanpage de nuestra Galería Cuarentena. Compadre, agradecerte y darte un aplauso virtual por tu exposición y me comprometo personalmente a llevar este tema, a desarrollarlo. Me gustaría plantear esta charla exclusivamente, ya no en el ámbito del focus, sino que plantearla tal cual para la comunidad estudiantil de la Universidad Austral, donde trabajamos con el profesor Víctor Ruiz acá en Valdivia, y Claro, claro. que pudiera ampliarse tal vez a otras comunidades. ¿Te parece? Me parece excelente. Vaya, muy, muy agradecido por la invitación y pues eso, que estamos en la chamba, como decimos acá en México, estamos en la talacha, en el sentido de hacer labor de difusión cultural con cuarentena y con focus, en este caso en la edición 2021. Pero lo más importante, empezar a generar como estos momentos que dejan todavía para más, donde se puede detonar estas discusiones, Tú lo has dicho, discusiones en el buen sentido, ¿no? en el buen Discusiones en el sentido. buen sentido, para ver soluciones y para ver Exacto. los puntos de encuentro.